Por favor, vamos a leer versículo 7 en adelante, Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice así: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todos juntos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todos juntos, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Todos juntos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Todos juntos, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te pido que tú hables al corazón de cada hermano y me permitas poder entregar un mensaje que pueda ser de bendición. Abre mi corazón y mi mente y tu Espíritu Santo, Señor, que transmita la verdad y llene a cada persona con tu palabra y que podamos experimentar ese poder, Señor, que está disponible, el poder de la resurrección en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El domingo celebramos un evento muy grande, el evento más grande de toda la historia. Creo para mí es un tiempo muy importante, un tiempo de victoria. Nosotros tenemos un Salvador que vive, está vivo, nuestro Señor Jesucristo. Yo no era cristiano en mi juventud, hace años, no era cristiano y yo no creía en Dios, no creía en la Biblia, pero mi vida estaba vacía. Tenía un vacío tan grande del tamaño de Dios. La gente allá afuera que tiene dinero o que trabaja y tiene una casa y tiene propiedades, nada malo con eso, pero si no tienen a Cristo, les falta lo más importante. Nadie puede ser feliz si no tiene la salvación en Cristo Jesús. Solo Cristo hace al hombre feliz. En aquel tiempo yo cargaba mi cartera, sacábamos nuestro sueldo de un cajero automático bien llena, bien así gorda de dinero, pero todavía no era feliz. Mi esposa, una mujer maravillosa y hermosa, una preciosa ama de casa, madre de mi hijo en aquel tiempo, era lo que cualquier hombre que se quiere casar quisiera, la mejor mujer del mundo, y todavía yo no podía hacerla feliz y por lo tanto ella no era feliz porque su marido no creía en Dios. Entonces estaba tan agobiado por mi condición, porque ya los vicios, hasta aún la cerveza ya me caía mal, ya los vicios, ya las fiestas eran algo que ya no me estaba gustando, ya no me estaba encantando, al contrario, me sentía cada vez peor y peor. Una de mis hermanas estaba estudiando y estaba orando por mí. Mi mamá oraba en el altar por mí. Y yo pensé, bueno, yo veo que mi mamá es muy feliz. Así como la hermana Connie, ¿verdad? Y el pastor Héctor. Siempre están felices.
Estuvieron con nosotros allá en San Diego hace unos meses, unos 3, 4 meses. Y la hermana siempre platicando puras cosas positivas, pura cosa buena platica la hermana, pura felicidad. Amén. Y no están exentos de pruebas y tribulaciones, pero Dios te llena de gozo y de paz. Amén. Y dije, quizás el Dios de mi mamá es el que lo hace feliz. Entonces, en mi oficina, en aquel tiempo, 2001, 2002, yo empecé a investigar de Cristo, de las evidencias de que Jesucristo realmente había nacido en Belén, había crecido, había hecho milagros, había resucitado, que si todo eso era cierto o si era una historia, una fábula como yo pensaba. Y encontré que había historiadores romanos, había un historiador judío, los 4 evangelios, el testimonio de Pablo, el testimonio de Juan, de Lucas, toda la historia del cristianismo que podía rastrearse hasta Cristo, y que la evidencia de la resurrección de Cristo era abrumadora, que en verdad Cristo resucitó. Yo recuerdo, hermanos, caer de rodillas y pedirle a Cristo que me perdonara y ser salvo del infierno para ir al cielo. Y desde entonces mi vida cambió. Mi vida es como si me hubieran quitado una sábana negra, o si una nube negra se hubiera dispersado, y comencé a vivir y comencé a ver, porque la palabra de Dios dice que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces, Pablo no creía. Pablo era lo contrario, era un religioso que estaba en contra del cristianismo. Y como Pablo no creía, Pablo perseguía, tenía persecución contra los cristianos. Mire ahí Hechos capítulo 9. Y vamos a ver la historia de este hombre que no creía en Cristo, no creía en nuestro Salvador. Al contrario, él perseguía a aquel que creía en nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí Hechos capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, que dice, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, y coces son patadas, como el caballo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquellos carruajes tenían un aguijón por si el caballo quería patear, y el caballo pues no aventaba la patada para no encajarse el aguijón. Y dice, mira, tú estás persiguiendo el camino de Dios, tú estás en contra de Dios, te estás pateando, te estás lastimando tú solo. Y toda la gente que está en contra de Dios y toda la gente que ataca el cristianismo se están haciendo daños a ellos solos. Hay gente que por redes sociales escriba, no, los pastores son ladrones, los cristianos son los peores. ¿Usted ha visto algunas veces esas cosas en redes sociales? ¿O algún familiar le ha dicho esto? ¿Algún amigo le ha dicho esto? Bueno, ellos están pateando dando coces, encajando su pierna, haciéndose daño ellos mismos, porque están peleando contra el Rey de Reyes y Señor de Señores que está vivo. Y Pablo estaba dando estos golpes, pero dice el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y desde aquí, hermanos, cuando Pablo experimentó la resurrección de Cristo, su vida cambió. Y ahora su visión era diferente. ¿Quién de ustedes aquí cree que Cristo verdaderamente resucitó? Levante su mano. Sí, hermano. Entonces, si tú y yo lo creemos, nuestra vida va a tomar un rumbo completamente maravilloso y distinto al que llevábamos antes de conocer a Cristo. Y si alguno aquí sabe que Cristo resucitó, pero no había comprendido la magnitud, espero que con este mensaje pueda cambiar su vida y pueda tomar una diferente actitud hacia las cosas de Dios y hacia nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en Filipenses capítulo 3, la lectura que estábamos nosotros leyendo al principio, Filipenses capítulo 3, hablando del deseo de Pablo de experimentar más y más a Cristo resucitado. Dice ahí en el versículo 7: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las cosas que eran para él ganancia, y él habla de que él tenía credenciales de una persona muy importante, tenía fama y quizás hasta fortuna, porque era un doctor de la ley, de los mejores, y lo comprobamos con las cartas que escribió. Un conocedor de la ley, un erudito, una persona, un doctor. Y dice la palabra de Dios: por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Qué dice? ¿Por amor de quién? De Cristo. No importa si estudió en la Universidad de Harvard, de Oxford, si tenía en la cuenta de banco 5 millones de dólares, 20 millones de dólares, no importaba. Todo eso para él ahora era basura. La fama que él tenía, que todo el mundo lo reconocía, que era el conferencista mayor del pueblo judío en cuanto a la ley de Moisés, dice: todo eso para mí no me importa. Dice versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cómo le llamó Pablo al conocimiento de Cristo Jesús? Pablo le llamó al conocimiento de Cristo Jesús una excelencia. No hay nada mayor al conocimiento de Cristo Jesús. Dice: mi Señor, porque Cristo vive. Ya le llamaba mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y dice: y lo tengo por basura. La palabra basura es una palabra griega que habla de lo que sale por la letrina, del drenaje, hermano. Literalmente del excremento. Y dice: todo lo estimo por drenaje. O sea, toda la fama, todo el honor, todo el conocimiento que tenía, todo el dinero, todo lo que antes tuve, lo estimo como si fuera cosa despreciable en comparación a Cristo. Y verdaderamente no hay nada que se pueda comparar a Cristo. Yo estudié psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y si usted me pregunta: pastor, ¿qué es la psicología? Yo le puedo decir: en comparación de Cristo, es basura. Pastor, pero la psicología ayuda a algunas personas. Es basura. Si lo comparas con Cristo, mira, Cristo te quita lo drogadicto, lo borracho, lo infiel, lo mentiroso, lo mañoso, todo. Todo. A mí me quitó, yo era mal hablado, me quitó lo mal hablado en un instante. Cuando recibí a Cristo, jamás volví a decir una mala palabra, jamás volví a andar en borracheras, jamás volví a hacer
cosas que hacía, cosas malas, pecados. Y Dios me lo quitó cuando creí en Jesús. Dios me transformó con el poder de la resurrección. Porque Cristo vive. Si no viviera, no hubiera hecho el cambio que hizo en mí. Yo no creía. Yo criticaba a mi mamá, a mi papá, a mi hermana. Le decía a mi hermana, te hiciste una monja ya. Y después el monje era yo, amén. Porque Cristo me cambió. Y Pablo decía, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, porque acuérdense que él era fariseo de fariseos, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la que, hermanos, por la fe, por la fe. Y dice, a fin de conocerle, ¿y qué más? Y el poder de su resurrección. Número 1, hermanos, quiero hablar de que el poder de la resurrección es una realidad. Es una realidad. Pablo quería experimentar más y más el poder de la resurrección. Su aspiración era experimentar el poder de la resurrección. ¿Y sabes cuál debería ser mi aspiración? Y tu aspiración es experimentar el poder de la resurrección. Hace unos meses mi cuñado fue al hospital por un dolor, pero cuando fue ya era muy tarde. Se le había reventado el apéndice y había dañado otros órganos. Lo operaron, salió de la operación. Cuando salió de la operación se dieron cuenta que estaba muy grave, que estaba a punto de morir, porque le operaron, le cortaron un intestino, pero no le limpiaron el apéndice y volvieron a hacer una operación. Estuvo 5 días en coma. Nosotros estábamos allá en San Diego, California, ministrando. Nos llega la noticia de repente que mi cuñado está muy grave, está en el borde de la muerte. Y le digo a mi esposa, mi amor, ve con tu hermano. Le compré su boleto, se adelantó y él seguía en coma. Y yo estaba diciendo, Señor, yo soy un hombre pecador, pero yo creo que en el nombre de Jesús tú lo puedes sanar. Señor, permíteme que mi oración, Señor, llegue al cielo para que tú sanes a mi cuñado. Mientras oraba yo, pasó un carro, una camioneta que decía, la sangre de Cristo tiene poder. Poderoso es el nombre de Jesús. Jesús es Dios de dioses, Rey de reyes. Todo en inglés. Jesus is Lord. The name of Jesus, ¿cómo se dice? There is power in the name of Jesus Christ. Todo en inglés, pero yo dije, aquí está, sí, Señor. Yo soy un pecador, ¿no? Esta semana no ha sido mi mejor semana como cristiano, pero tú tienes poder, Señor. Tu nombre tiene poder. Tú eres mi Señor y tú puedes sanar a mi cuñado. Volé de San Diego a Monterrey. Lo fue a visitar, estaba en coma. Pasé, oré por él. Regresé al siguiente o a los 2 días y ya estaba despierto. Y él estaba pidiendo verme a mí. Y me dijo, cuñado, lo que pasa es que mientras yo estaba en coma, vi cosas horribles, dijo. Vi demonios, vi cosas peores que Sodoma y Gomorra, cosas terribles que no puedo decirlas, pero tú oraste por mí. Y yo quiero que me ayudes porque nadie me cree. Mi familia piensa que estoy loco. Le digo, no. Hay un reino de tinieblas, hay un reino celestial. El diablo ya te estaba llevando,
pero déjame te abro la Biblia y te explico del Evangelio. Y ahí en esa cama del hospital, mi cuñado fue salvo y creyó en Cristo como su Señor y mi Salvador. La oración lo levantó y el Evangelio lo salvó. Y luego escribió en la página de YouTube de La Puerta Abierta un testimonio. Quiero dar testimonio y agradecer por esta iglesia que oró por mí y por su pastor que tomó el tiempo para venir a visitarme. Ahora soy libre, ahora soy salvo, ahora tengo a Dios. Y yo me preguntaba, porque ya de eso pasaron unos meses, ya no lo he visto. Traía una bolsa aquí porque drenaba ahí, no sé, pues drenaba los desechos. Ya se la quitaron, ya está mejor, traía una faja nada más. Pero antes de venir a la iglesia, él me habló. Él supo que estábamos en Monterrey y me habló. Y él quiere saber más de Dios. Hermano, el poder de la resurrección es real. Cristo sigue sanando. Cristo sigue salvando. Cristo sigue convirtiendo las almas. Amén, hermanos. Es una realidad. Y por esa realidad aún hay que estar dispuestos a pagar un precio. Mire Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses capítulo 1, versículo 24, dice la palabra de Dios: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y Pablo, hermanos, estuvo en la cárcel. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que dice que es la iglesia. Dice, bueno, Cristo padeció y resucitó, y su obra con su sufrimiento pagó nuestro pecado, su sangre preciosa derramada pagó nuestro pecado. Pero el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sigue padeciendo y sigue sufriendo. Y dijo Pablo: me gozo por padecer las aflicciones. Dice otra vez ahí, versículo 24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El poder de la resurrección es un poder que lo obtuvimos ahora, ya lo tenemos, hermanos. Y es un poder que puede impactar, escúcheme, como lo acabo de decir, puede impactar a lo que nos rodea. Mi mamá débil, mi mamá pues sin mucha influencia en mi vida cuando yo era un joven rebelde y soberbio, pero ella oraba en el altar. Su testimonio, su vida, su manera de ser, su amor incondicional, el amor de algunos cristianos que conocí, el testimonio de predicadores como el pastor Héctor Ávila, el pastor Luis Ramos, siervos de Dios, que impactaron mi vida y yo vi a Cristo en ellos. Me acuerdo, mi hermana antes de ser convertido me mandaba predicaciones, y estas predicaciones me las ponía en un cassette y yo escuchaba, y la palabra de Dios tiene poder, hermano, ¿sí? Yo le animo que usted comparta las predicaciones de la página de la iglesia a su familia. Usted dirá: ¿no las oyen? Sí las oyen, hermano. ¿Sabe cuál es la industria más próspera hoy en día? La industria de la curiosidad. Toda la gente quiere saber lo que está pasando, ¿sí o no, hermanos? Y la gente es curiosa, a ver qué dice el pastor. Y en una de esas un versículo los toma y se convierten, hermanos, ¿sí? Y bueno, yo conocí el testimonio a través de cintas en aquel tiempo, de cassettes, y el testimonio. Y mire, hermano, lo que dice ahí en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 3 dice la palabra de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder
según el Espíritu de santidad. ¿Por qué, hermanos? La resurrección de entre los muertos. Y mire el versículo 5. Y por quien recibimos, ¿qué? La gracia, hermano, la gracia. Ahora, déjele digo una cosa. Y le pregunto, ¿recibimos la gracia de un cadáver, de unos huesos, de un polvo, o recibimos la gracia de un Salvador vivo? La gracia de Dios tiene dos definiciones. La primera, la más famosa, que nos da lo que no merecemos por su amor, por su gracia, ¿sí? La segunda, la gracia, es la manifestación de Dios en tu vida, la influencia de Dios en tu vida. Cómo a través de tu vida personas son salvas, cómo a través de tu vida hay bendición. Esa es la gracia de Dios. Pablo dijo, por la gracia de Dios, ¿qué dijo? Soy lo que soy. Él hacía milagros. Él aún llegó a levantar muertos, sanar enfermos. Él llegó a hacer grandes milagros en el nombre de Cristo, y los milagros más grandes, salvar a mucha gente a través del Evangelio de Cristo, porque esos milagros eran señales, pero lo importante es que la gente sea salva. Ahora, Dios sigue sanando, amén. Entonces, la gracia de Dios. ¿Te gustaría que personas estuvieran batallando en su matrimonio y que tú fueras y les hablaras con la palabra de Dios y que su vida cambiara? Sería solamente con la gracia de Dios. Porque si la gracia de Dios no está en nosotros, no tenemos poder. Porque en realidad no es nuestro poder, es el poder de Jesús, es el poder de Cristo. ¿Te gustaría? Y hemos visto bastante avance en la familia en Conversa, cómo ahora son muy diferentes con nosotros, cómo ahora ellos empiezan a hablar palabras bíblicas. Pensamos y sospechamos que ya se convirtieron, que ya están acercándose más a Dios, cuando antes era un pleito. Pero esto es porque Dios le ha dado gracia a mi esposa con su familia. A mí me ha dado gracia también con la familia. Y por la gracia de Dios la gente se convierte, hermano. La gente es sana. Por la gracia de Dios viene más gente a la iglesia, ¿sí? Tú vas a ganar almas, invitas, y por la gracia de Dios la gente quiere venir, ¿sí? Dice otra vez Romanos capítulo 1, versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, dice, por la obediencia a la fe. Entre más fe tengas, más vas a leer la Biblia, más vas a orar, más vas a estar dispuesto a hacer algo para Dios. El pastor pedía comida, y si hay gracia en tu vida, tú vas a decir, yo no puedo traer 500 pedazos de pizza, pero sí puedo traer 50. ¿Verdad, hermanos? Yo no puedo traer 100 tamales, pero sí puedo traer 20. Por la gracia de Dios. Yo puedo traer invitados. Con la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Pablo vivía en el poder de la resurrección. Pero ese poder de la resurrección, dice ahí en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Se acuerdan de la felicidad del padre del hijo pródigo? Mire por favor ahí en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 32. Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era ¿qué? Muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Había un muchacho allá en San Diego, se
Se llamaba Carlitos, pero le decían el whisper. Whisper es cuando alguien habla así. Tenía aquí algo porque se había dañado su garganta con cristal o no sé con qué. Y así hablaba, pastor, ¿cómo está? Porque no podía, sus cuerdas vocales estaban dañadas. Lo encontramos en la calle, se convirtió, se puso corbata, se puso traje, llegó a la iglesia, vio que había polvo y empezó a lavar la iglesia y empezó a ganar almas el muchacho. Y como estaba muy malito, pues murió porque ya se había dañado su cuerpo. Pero fue su esposa a la iglesia y ella no entendía y decía, pastor, este hombre me golpeó, este hombre me engañó, este hombre se drogó y robaba, y este hombre ahora viene a la iglesia y es hermano. Y yo le decía, es que este hermano estaba muerto, este hermano estaba perdido pero fue hallado, este hermano estaba muerto pero ha revivido con el poder de la resurrección. El poder de la resurrección es una realidad. Número 2, deberíamos anhelar vivir en el poder de la resurrección. Ahí en Filipenses capítulo 3, el texto que estamos leyendo y que estamos escuchando, dice la palabra de Dios en el versículo 8, dice, y ciertamente, bueno, esto ya lo leímos, ya lo expliqué, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué dice el 10? ¿A fin de qué? A fin de conocerle, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dice la palabra de Dios que Pablo iba enfurecido a perseguir a los cristianos y que cae a tierra porque el Señor se le apareció. Y que ahí, en ese momento que cayó a tierra, empezó él a experimentar el poder de la resurrección de Cristo resucitado. Y mira ahí lo que dice también en el versículo 10, versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano que está enfrente, ¿puede pasar por favor? Usted sí, pásale. Aquí póngase, hermano. Gracias. Aquí. Y ahora, él va a pretender que es Pablo de Tarso persiguiendo a los cristianos y llega a la presencia de Cristo. Entonces, hermano, llega a la presencia de Cristo y cae a tierra. ¿Puede postrarse, por favor? Ahora, él está postrado porque Cristo resucitado se le ha aparecido, ¿verdad? Y dice que él fue asido por Cristo. La palabra asir quiere decir agarrar. Él fue asido por Cristo y ahora él estaba en Cristo porque Cristo lo había cambiado, lo había transformado. Ahora pase para este lado para que lo vean de este lado, hermano, porque acá también para que lo vean. Fue asido por Cristo, ¿sí, hermanos? Ahora póngase de pie, hermano. Ahora, Cristo es santo, ¿sí, hermanos? Cristo es amor, ¿sí? Nos amó tanto que estuvo dispuesto a estar en Getsemaní, la presa del aceite. Fue tan presionado nuestro Señor por amor a nosotros que fue literalmente, hermano, aplastado y de su cabeza caían como grandes gotas de sangre de la presión que tenía
de que iba a beber la copa amarga de hacerse pecado. Pero Él lo hizo por amor a nosotros. Pero qué amor, qué amor. No hay amor como el amor de Cristo. No hay santidad como el amor de Cristo. No hay excelencia como el amor de Cristo. Entonces Pablo decía, bueno, soy humano, pero quiero asir aquello por lo cual también yo fui asido. Quiero estar en Cristo, quiero ser de Cristo, quiero ser como Cristo, quiero tener el poder de la resurrección de Cristo. Amén, hermanos. Mira otra vez ahí el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Cristo lo tomó para enviarlo lejos a los gentiles. ¿Para qué te tomó Dios a ti? ¿Para qué te salvó? ¿Para qué te dio el poder de la resurrección? Porque, hermano, cuando tú creíste en Jesús, algo cambió. Dice la palabra de Dios que somos nueva criatura, que nacimos de nuevo, que somos de Cristo, que estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Eso dice la palabra de Dios ahí en el libro de Efesios. Vamos a Efesios capítulo 1. Dice ahí capítulo 1, hablando de Cristo, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, que dice, según los que los escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios, en su presencia, en su conocimiento anticipado, Él sabía que seríamos salvos y Él nos predestinó. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora somos aceptos en Dios. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué tenemos? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo dice la palabra de Dios, versículo 11, en Él asimismo, hermanos, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según qué, hermanos. Amén. Entonces, Él nos predestinó, hermanos. Él nos salvó con un propósito. Y como te digo, ¿cuál es el propósito por el cual Dios a ti te ha sentado en esos lugares celestiales, te ha llamado? ¿Para qué Dios te perdonó? ¿Quisieras experimentar tú el poder de la resurrección? Veamos por favor ahí en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 15, dice la palabra de Dios: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Mira el versículo 14, todos juntos, 1, 2, 3. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. O sea, debemos estar unidos nosotros que hemos conocido el poder de la resurrección. Versículo 20.
Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Finalmente, hermano, Dios promete que nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. Todo aquí se va a deshacer. Aún nuestro cuerpo, lamentablemente, se va a deshacer. Digo lamentablemente porque yo quiero vivir, hermano. Pero a la vez que quiero vivir, sé que también, si mi cuerpo se deshace, vamos a tener un cuerpo nuevo glorificado. Entonces, Pablo entendía el poder de la resurrección de Cristo y el poder de la resurrección en nuestras vidas. Por tanto, Pablo tenía el anhelo y el deseo de tener ese poder en él y de vivir como Cristo y ser como Cristo, como dice en Gálatas, atrasito. Gálatas capítulo 2. Versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quizá han escuchado la ilustración de aquel hombre que estaba en el aeropuerto y traía una gabardina de esas largas, hacía frío, y el vuelo se había tardado y llegó un hombre y le ofreció, en aquel tiempo que se podía en los aeropuertos, le ofreció un cigarro. Y le dijo: discúlpeme, señor, yo no puedo fumar, no tengo manos. ¿Cómo que no tiene manos? No tengo manos. Digo, bueno, está bien. Entonces no puede tomar, le ofrezco una cerveza. Señor, disculpe, le comento que no tengo manos. Se le hace raro porque veía las maletas ahí. Entonces, ¿cómo se lleva las maletas, no? Entonces suena la bocina y dicen: pasajeros con destinos a Monterrey, pasajeros con destino a la agrícola, agropecuaria, ¿no? A la agropecuaria, ¿verdad? Pueden abordar, pueden hacer fila para abordar. Entonces el hombre sacó sus manos, agarró las maletas y se fue. Le dijo: oiga, señor, usted me dijo que no tenía manos. Dijo: no, señor, yo no tengo manos, es que estas manos son de Cristo. Yo no puedo hacer nada con estas manos que no sea para Cristo. Estos pies son de Cristo, estos ojos son de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es el poder de que a través de ti Cristo bendiga, que a través de ti Cristo sane, no por ti sino por la oración, que a través de ti Cristo gente sea convertida, que a través de ti Cristo traiga gente a la iglesia, que a través de ti Cristo saque al drogadicto de las drogas, al preso de la cárcel, que Cristo haga la obra a través del poder de la resurrección en tu vida, que es lo que Cristo hizo y es lo que Pablo anhelaba. Un último versículo, Isaías 53. Mire qué va a pasar si usted vive en el poder de la resurrección. Isaías 53. Mire el versículo 11. Isaías 53, 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará ¿qué? Satisfecho. Otra vez, una, dos, tres. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Aquí está hablando de Cristo sufriendo y Cristo resucitando. Y él en Getsemaní sí
fue apachurrado y cayeron grandes gotas de sangre, fue crucificado de una manera cruel, pero cuando resucitó, vio el fruto de la aflicción de su alma. ¿Sabes que tú eres el fruto de la aflicción de su alma? Y que Cristo resucitado se goza porque tú eres también hijo de Dios. Y que como Pablo, tú puedes buscar y anhelar el poder de la resurrección, tener todo por basura para ganar a Cristo. ¿Quién de ustedes esta noche diría: pastor, ya no voy a vivir para mí, ya no voy a vivir para el pecado? Pastor, quiero experimentar, así como Pablo, el poder de la resurrección. Porque a través de Pablo se predicó a los gentiles. Se fue por Asia, llegó hasta Europa, de Inglaterra a Estados Unidos y de Estados Unidos a México, y su palabra corre por todo el mundo por el poder de la resurrección en Pablo. Dios puede hacer cosas grandes. Yo recuerdo cuando el pastor estaba en una casa chiquitita, hermano, como de la pared a donde está la bandera hasta donde está la planta, así chiquita, la Felipe Carrillo. Y miren nada más qué edificio. Dios tiene poder. Una cosa más, no pienses en chiquito. ¿Tienes un Dios grande? Piensa en cosas grandes. ¿Tienes un Dios vivo? Si tienes un Dios vivo y es el que está sustentando la tierra y todo el universo, entonces ese Dios vivo puede usarte a ti grandemente con el poder de la resurrección. Dios puede cambiar tu vida, te puede quitar ese vicio, te puede quitar esas malas costumbres, esa adicción. Dios puede cambiar tu vida con el poder de la resurrección. Todos oremos, por favor. Señor, le damos gracias. Le pido, mi Dios, que bendiga, Señor, la invitación. Si el pastor Josué Ávila me ayuda con la invitación, y vamos a estar orando. Si muchos hermanos ya están pasando, si usted quiere pasar, póngase de pie y venga al altar. Venga al altar. Venga al altar. El pastor Ávila va a hacer la invitación. Así como estamos en una actitud de oración, si usted nos acompaña el día de hoy y usted dice en esta noche: yo no sé qué va a pasar conmigo el día que yo muera, yo no estoy 100% seguro o segura de ir al cielo cuando yo muera. Hoy tenemos noticias para usted. El poder de la resurrección puede cambiar tu vida, puede cambiar tu destino. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa qué tan afectado esté usted, no importa hasta dónde usted haya caído, el poder de la resurrección le puede cambiar, le puede transformar. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo no estoy 100% seguro o segura de ir al cielo cuando yo muera? Levante su mano, queremos orar por usted. Levante su mano. Si usted dice: yo no estoy seguro o segura de ir al cielo cuando yo muera, levante su mano, queremos orar por usted. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros? ¿Alguna dama, un caballero que no esté 100% seguro de ir al cielo cuando muera? Levante su mano, queremos orar por usted. No salga de este lugar sin Cristo. Hermanos de la iglesia, si usted sabe de alguien, acérquese y háblele de este precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay varios hermanos en el altar. Pero hermanos, ¿qué somos sin el poder de la resurrección? Si Dios le habló, ¿por qué no toma ahí un tiempo en su lugar o viene al altar y le dice: Señor, gracias por morir por mí? Y no solamente por morir por mí, sino por resucitar por mí. Cristo resucitó por nosotros. No solo murió, también resucitó. La tumba el día de hoy está vacía porque no servimos a un Jesús muerto, servimos a un Jesús resucitado. Mi Dios, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque su palabra siempre es viva y es eficaz, es fiel y es verdadera.
¿Cómo nos hace falta, Señor, recordar su sacrificio? ¿Cómo nos hace falta, Señor, recordar todo aquello que usted ha hecho y seguirá haciendo por nosotros? Le damos gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.